Entonces, esta competencia de vinculación puede ser trabajada ya sea en apoyo, por ejemplo, a un proyecto de práctica profesional, o puede ser trabajada también en apoyo al servicio social, o puede ser trabajada en apoyo a un proyecto de titulación. Digamos que estos tres ámbitos, el servicio social, el proceso de titulación y el desarrollo de prácticas profesionales, son ámbitos en donde tenemos que lograr que sea el cuerpo de tutores quien esté apoyando el desarrollo de estos tres ámbitos articulados al proceso formativo. Entonces, en estos tres ámbitos, los tutores tienen que diseñar una estrategia para ir estableciendo los enlaces y el acompañamiento pertinente a los alumnos, buscando que cuando deciden un espacio de intervención profesional, que dicen, bueno, yo me voy a ir a hacer una práctica profesional al laboratorio fulano de la institución tal, o me voy a ir a esta otra universidad a hacer una práctica profesional por tanto tiempo, ahí el tutor va a ser quien le permita establecer esta vinculación. Entonces, esta competencia de vinculación es muy importante, y la de gestión, obviamente, para el perfil del tutor. Perfectamente. Continuando, maestra, pues esta pregunta me parece por demás interesante. Así se plantea. Dice que muchas son las ventajas de un alumno que acude a una actividad, a una tutoría. En cuanto al tutor mismo, ¿qué ventajas adquiere el estar proporcionando esta actividad? Dijéramos que las ventajas son respecto a la propia actividad que se realiza, tanto como docente como en su calidad de tutor, en el conocimiento y profundización de los proyectos y los objetivos del currículum en el que se encuentre trabajando como docente y como tutor. Podríamos decir que la principal ventaja es que le va a permitir tener una visión más global del proceso formativo, y otra es que va a hacer una labor de mayor pertinencia para orientar al alumno hacia la formación integral. Si pusiéramos un ejemplo, y pensando en que muchas veces como docentes solo nos acercamos a una materia o a dos materias de las que cada cual se hace cargo, y se pierde la perspectiva del universo de trabajo que implica toda la formación. Es como, a mí me gusta este ejemplo, es como si alguien que sabe tocar un instrumento quiere formar parte de una orquesta, pero nunca va a los ensayos. Entonces, bueno, lo invitan luego a una audición, y si nunca fue a los ensayos, si nunca se puso de acuerdo con los otros concertistas, aun cuando sea experto en ese instrumento, pues no va a haber realmente un concierto. Quizás haya disonancias, quizás haya ruido, pero no va a haber un concierto. Por muy bueno que sea en por muy bueno que sea en lo que es el uso, y digamos, puede ser un excelente concertista en su instrumento, pero ya en el momento de hacer una labor de equipo, pues no va a poder. Entonces, igual pasa en el caso de la formación. Si tenemos, el proyecto curricular es un proyecto que hace convergencias de gente experta en diferentes campos de conocimiento. Si no hay una labor colegiada, si no hay una actividad colegiada, difícilmente el proyecto y sus objetivos formativos se van a cumplir. Y si estamos diciendo que uno de los retos de la educación es generar una formación integral, entonces necesitamos diseñar estrategias que orienten hacia esta formación integral. El objetivo de articular docencia y tutoría tendría que ver con ir generando este proceso de trabajo colaborativo entre docentes, tutores y docentes que quizás no estén haciendo labor tutorial, aunque la meta es que todos los docentes hagan actividad tutorial. ¿Por qué? Porque la actividad tutorial permite no solo tener esta visión de conjunto y generar acuerdos para el logro de los objetivos comunes que tienen que ver con la formación de los sujetos que están estudiando, sino también incorporar de manera activa a estos sujetos en formación
como actores centrales del proceso. O sea, realmente lograr esto que decimos de orientar la actividad formativa a que ésta esté centrada en el aprendizaje. ¿Y eso qué significa? O sea, una actividad formativa centrada en el aprendizaje significa que le estamos dando al alumno una función de expresión, una función de tener una voz activa, una voz que está en diálogo y en interlocución permanente con sus profesores, con sus tutores, y donde el producto a lograr, que es la formación terminal del estudiante, pues realmente sea esta labor de conjunto articulada, concertada, armónica, ¿sí? Y que logremos, por ejemplo, pues que nuestros egresados lleguen a la eficiencia terminal y que lleguen a la eficiencia terminal con una visión exitosa de su quehacer profesional. Entonces, estas ventajas son para el docente en términos de tener una mayor conciencia de la labor en la que se está trabajando y también de lograr esta labor de forma colaborativa con sus otros compañeros profesores, con sus otros compañeros tutores, y no trabajar de manera aislada, insular, donde cada cual hace las cosas como mejor puede y donde la ausencia de comunicación puede generar muchos desajustes en el proceso formativo de los alumnos. Pues qué interesante. Y ese es el premio a su esfuerzo y a la actividad que desempeñan. Bien, pues antes de continuar, les reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros a las líneas telefónicas que aparecerán en breve en sus pantallas y también al fax que tenemos a su disposición. Aún todavía no nos llegan algunas preguntas, ahí ya están apareciendo en sus pantallas los números telefónicos. Mucho agradecemos y mucho enriquecen su participación a esta telesesión. Pues bien, continuando con nuestros temas, desde un principio pues hemos mencionado que una característica de los tiempos actuales es el surgimiento de nuevos campos profesionales. A diario surgen especialidades y pues más conocimiento, que en muchas ocasiones se encuentran vinculadas con áreas del conocimiento que anteriormente no se relacionaban. Esto nos lleva a la y a la multidisciplinariedad. En este sentido, maestra, ¿el tutor debe orientar al alumno en estos nuevos campos? ¿Qué debe conocer el tutor al respecto? ¿Debe estar al tanto de esas nuevas profesiones? A lo largo ya de lo que llevamos lo hemos contestado, pero profundicemos un poquito más, por Claro favor. que sí. Sí, está ligado a lo que veíamos anteriormente, o sea, este trabajo en colaboración, pero ahora enfocado a los cambios que se están operando en el quehacer profesional. Ciertamente las profesiones van cambiando a partir de que se desarrollan nuevos conocimientos, hay una producción muy acelerada de ciencia y de aplicaciones tecnológicas de la misma, y esto tiene un impacto directo en la emergencia de nuevos perfiles profesionales. Podríamos ver como ejemplo que antiguamente teníamos una ingeniería eléctrica, teníamos una ingeniería mecánica, luego tuvimos el desarrollo de la ingeniería electrónica, y ahora vemos que buena parte de los perfiles de estas carreras, si tomamos el que pudiéramos identificar de hace 10 años, pues el perfil de egreso ya no tiene nada que ver con lo que en este momento son los requerimientos del campo de la producción, por ejemplo, de aparatos para domésticos, para el uso doméstico, o los mismos automóviles. Sí, digamos que la industria automotriz ha modificado todo su sistema de producción, y si antiguamente la ingeniería mecánica era una respuesta a la generación de productos en este campo, actualmente ya ese tipo de perfil pues no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque los nuevos productos están construidos sobre la base de la electrónica. Entonces tenemos ahora que surgen nuevos perfiles como podría ser la mecatrónica, y donde ya la articulación de campos disciplinares entre la mecánica y la eléctrica y la electrónica se vinculan y forman un solo campo nuevo. Esto es parte del producto de un quehacer interdisciplinar, pero en la aplicación tecnológica.
estos cambios que se operan en el campo de la aplicación tecnológica tenemos que traerlos a la discusión, al análisis de los perfiles y las formaciones profesionales. De otra manera estaríamos generando egresados que no van a encontrar espacio en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque su perfil y en lo que se formó ya no tiene nada que ver con lo que le está demandando el medio. Y en ese sentido, el quehacer del tutor de acercarse primero a la discusión sobre estos aspectos, o sea, primero al conocimiento, a buscar a través de lo que son las tendencias en las regiones, en el país y en el mundo, de cada campo profesional, o sea, cómo se está modificando, cuáles campos están emergiendo, y esto cómo se relaciona con los procesos de organización de las disciplinas científicas. Esto nos lleva a reconocer en dónde se están dando los nuevos enfoques de carácter interdisciplinar, y son construcciones que están emergiendo. Igual podríamos decir en el caso, es muy evidente, por ejemplo, cómo el concepto tradicional de la agronomía ha sido desplazado por la agroecología, el concepto tradicional de un proyecto o de una disciplina formativa como es el turismo viene siendo desplazado por el turismo sustentable, por el ecoturismo. O sea, vemos cómo los campos profesionales están cambiando, se están reorganizando, y esto debe ser traído a la discusión del proceso formativo. Entonces, el tutor tiene que generar una discusión en torno a estos nuevos campos que están emergiendo y a la manera como podemos, a través del vínculo entre expertos externos y la labor de los tutores, desarrollar espacios para que esto se incorpore a los procesos de formación, ya sea de manera modificando algunas materias o bien a manera de seminarios, de foros, de debates, en donde se invite a estos expertos de la actividad profesional a que le lleven a los alumnos y también a los profesores de las distintas formaciones la información fresca y actual de lo que está ocurriendo en el desempeño profesional, de cómo el desempeño profesional está siendo modificado y cómo esto afecta el perfil de egreso. Lo vemos, por ejemplo, muy claro en el caso de la contaduría, ¿sí? Las actualizaciones fiscales son, ya no digamos anuales, a veces son más rápidas. Entonces, si el cuerpo de profesores y de tutores de estas carreras no se está actualizando en todos los cambios que están ocurriendo en términos de las agendas fiscales, bueno, simplemente cuando egresen no van a tener a dónde incorporarse porque sus conocimientos poco les van a servir. Entonces se trata de ir reconociendo estos cambios que operan en los campos de ejercicio profesional y que esto sea conocimiento de los tutores para que puedan orientar al alumno hacia su inserción para las prácticas profesionales, para el proyecto de titulación y para el propio servicio social. Perfectamente. Continuamos con la siguiente pregunta. La educación continua y permanente son condiciones necesarias para alcanzar una actualización profesional. ¿Es necesaria la participación para quienes se reintegran a las instituciones de educación superior en estos procesos de educación continua? Sí. Hace rato que mencionaba el aspecto fiscal, pues sí nos damos cuenta que casi estas misceláneas son cada año, pero tiene uno casi un año para entenderlas, ¿no? Entonces, sí, ya una vez que las entendimos ya llegó la otra, ¿no? ¿Qué papel podríamos jugar? ¿Qué papel juegan aquí la educación continua y permanente? Bueno, en este caso podríamos decir que la tutoría puede ser una herramienta para la educación continua y permanente, aunque no necesariamente sea obligado. Digamos que la tutoría está más pensada para el proceso formativo integral, ya sea en una carrera técnico superior o a nivel licenciatura, a nivel de posgrado. Sin embargo, podría considerarse el tener una especie de tutoría de carácter un tanto no quizás permanente, pero sí en acompañamiento a procesos de actualización profesional que fuera con cierto ritmo, de manera un tanto esporádica,
que estuviera siendo un apoyo para las gentes que están en procesos de actualización profesional, que quizás son egresados de la propia institución o gentes que se acercan de diferentes lugares o instituciones, tanto públicas como privadas, para recibir una actualización. Y bueno, se podría pensar en que también en estos procesos hubiese un acompañamiento tutorial que tendría más un carácter coyuntural. Sería la diferencia. En el caso de la formación profesional, técnica de posgrado, el acompañamiento se está planteando como algo permanente. Y pensando en la actualización profesional, podríamos tener una tutoría de carácter coyuntural. Perfectamente. De nueva cuenta, hago la invitación para que nos llamen, para que se comuniquen con nosotros. Aún no nos han llegado llamadas, pero esperemos que pronto sí nos lleguen. Seguimos con el siguiente planteamiento. Si bien la calidad no está vinculada a la existencia de un sistema tutorial, es cierto que sí puede contribuir a ella. ¿Qué papel juega un sistema tutorial en el proceso de mejora y en cuanto a la calidad, básicamente? Muy bien. Bueno, si vinculamos esta pregunta... Elevar la calidad, básicamente. ...con lo que son los productos de los módulos anteriores, vamos a identificar cómo la tutoría nos puede permitir establecer un mecanismo para elevar la calidad del proceso educativo. Nosotros tenemos que en los productos de los módulos anteriores se fue construyendo paulatinamente una estrategia, primero del conocimiento de la institución, en el primer módulo la identificación de obstáculos, limitaciones y demás. En el segundo, las cuestiones de las problemáticas de los estudiantes, sus demandas, sus expectativas. En el tercero, un poco las herramientas de las que puede hacer uso el tutor. En el cuarto, cómo sistematizar el trabajo de la tutoría, cómo establecer una base de información que nos ayude a ir llevando de manera sistemática el acompañamiento tutorial. Si nosotros hemos ido construyendo todo eso y logramos que esto se sistematice y que esté organizado y que se esté recuperando esta información a través de la carpeta electrónica, entonces tenemos ahí las herramientas necesarias para que, si tomamos o construimos algunas categorías para la evaluación y algunos indicadores de desempeño, podamos ir haciendo una recuperación del trabajo tutorial que nos ayude a entender en dónde y qué aspectos de nuestro proceso educativo están siendo más frágiles, cuáles son los más afortunados, cuáles son los grupos de materias que tienen mayor éxito, en donde hay mayores dificultades de aprendizaje. O sea, al ir recuperando esta información sistematizada y traerla y organizarla en términos de categorías de evaluación y de indicadores de desempeño, podemos establecer cómo la información que nos arroja la tutoría nos va a dar herramientas para evaluar la calidad de nuestro proceso educativo. Entonces, es un trabajo que en la medida que organizamos, planificamos, nos está también arrojando información para ver cómo está ocurriendo el proceso. Ya no es únicamente decir, bueno, tengo la opinión o voy a aplicar un instrumento a los profesores, voy a aplicar otro instrumento a los alumnos, sino que si construí bien mi sistema, si organizo para que esto se esté levantando en una base de datos, entonces ya es más fácil como organismo, como área de coordinación, como responsable o coordinador de las tutorías, el organizar esta información que se está recuperando y trabajarla luego, ya sea en una comisión de evaluación curricular o en una comisión de planeación y evaluación de la institución, que nos ayude a partir de los indicadores que construimos a darnos cuenta de dónde tenemos que poner el acento, dónde tenemos que meter mejoras, en dónde estamos muy bien y tenemos que potencializar lo que ya tenemos. Entonces, es realmente una estrategia que ayuda a mejorar la calidad en cuanto se piensa sistemáticamente y se articula con todos los demás elementos que la institución tiene. En el caso de la Universidad de Guadalajara, ¿sí se han notado sustantivamente una elevación en la calidad? Bueno, lo hemos vivido en algunas carreras más que en otras, pero donde ya hay procesos sistemáticos, organizados,
en algunos centros universitarios y que los van a ver en las direcciones electrónicas, sí se ha notado que, por ejemplo, ha disminuido la deserción escolar, ya no hay abandono en los primeros ciclos escolares, ha disminuido también los índices de reprobación, se pudieron identificar en algunos casos que los problemas de reprobación tenían que ver con una práctica educativa quizás anacrónica, entonces ahí se trabaja con los docentes responsables de esas materias para reorientar el proceso, de tal forma que el resultado de la información que se va generando desde la actividad tutorial sí permite ir poniendo pues atención y tomando decisiones sobre ciertos aspectos. Igualmente, si esto se acompaña con una evaluación permanente de los alumnos hacia sus profesores y hacia sus tutores, bueno, es también otra herramienta que nos ayuda a reconocer cómo está ocurriendo el proceso educativo y cómo nos puede permitir una mejora. En algunos, decía, en las direcciones electrónicas van a encontrar cómo ya en algunos centros universitarios pues tienen incluso espacios para que los alumnos vayan incorporando sus aportaciones, tienen también de manera rutinaria la evaluación del alumno hacia el curso que llevó en el semestre previo, de tal forma que la evaluación retroalimenta e incide esta evaluación en el análisis, por ejemplo, del desempeño docente, del desempeño de los tutores, ¿sí? No podemos decir que esto sea genérico en toda la red universitaria, hay algunos centros que han avanzado más rápido que otros, entonces en la página de la universidad van a encontrar en las distintas direcciones de los centros universitarios los avances que hay en cuanto al sistema de atención tutorial. Y bueno, igual tenemos otras universidades donde ya está bastante organizado y que lo podemos también analizar, conocer los instrumentos que están aplicando y de qué manera estos instrumentos que están aplicando les permite mejorar la planificación de su proceso educativo. Ahora, este proceso requiere también ir siendo vinculado a los proyectos de fortalecimiento de las instituciones, porque a veces, y bueno, es el caso con el que nos hemos enfrentado nosotros, las universidades estaban construidas exclusivamente para el vínculo docente, el trabajo en aula, en forma masiva, y carecíamos en la mayor parte de los centros universitarios de espacios. Todavía en algunos se carece de espacios idóneos para la actividad tutorial, entonces ha sido paulatino el ir, conforme se genera el sistema de atención en cada lugar, el ir estableciendo los requerimientos para poder organizar el uso de los espacios o la adecuación de los espacios físicos existentes para que los tutores puedan realizar su trabajo. El habilitar estos espacios pues no puede ser así de un día a otro, y bueno, a veces los profesores están muy entusiasmados, muy motivados para hacer la tutoría, y el problema que encuentran es que no hay un espacio definido para que la puedan realizar. Entonces, esto es importante también. No solo es el que haya una buena organización de los docentes para hacer la tutoría, que haya un responsable de la tutoría, sino que haya las condiciones institucionales conjuntas, de manera planificada, para que ésta se pueda realizar. Igualmente, el que se establezcan tiempos y sesiones de encuentro entre cuerpos de tutores y academias de ciertas materias o las funciones mismas de la actividad colegiada, la relación entre los colegios académicos y los tutores para que pueda haber esta retroalimentación. Al principio señalaba, es importante cuando estamos diseñando el proyecto de sistema de atención tutorial, reconocer en qué tiempos, en qué espacios, en qué modalidades. Probablemente no todos los profesores tienen la posibilidad de hacer la tutoría en forma directa, o a lo mejor también por el asunto de los espacios es difícil que tengamos lugar para que todos tengan un cubículo y puedan hacer la tutoría, pero puede haber también tutoría en línea, puede haber acceso a tutores en línea en forma escalonada a lo largo del día en diferentes horarios, de tal manera que si el alumno accesa a través de la red institucional
o de la página de la institución a su tutor, pues puede establecer un enlace con el tutor en línea y no necesariamente está haciéndolo a través en un espacio físico. Entonces, puede haber distintas modalidades de atención tutorial que podemos implementar. Aquí lo que se trata es de que haya creatividad en la organización de este sistema y que esta creatividad se vea reflejada en aprovechar de manera óptima los recursos con los que contamos, porque luego también dicen, bueno, como no tengo esto, no voy a hacer la tutoría porque no tengo dónde hacerla. Bueno, hay que buscar, si no tengo esto, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? Hay que adecuarse. Si no hay este espacio, entonces, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? ¿Sí? Hay que buscar los mecanismos y las maneras más idóneas con creatividad para poder organizar la atención tutorial a los alumnos. Perfectamente. Maestra, pues continuamos. La existencia de diversas modalidades educativas es una tendencia no solo al interior, claro está, de las instituciones de educación superior, es una tendencia no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Específicamente, en el caso de la educación a distancia, se recurre a la participación de tutores, pero en muchos de los casos como asesoría académica. ¿Cómo ampliarlo para darle este sentido de acompañamiento a lo largo de la trayectoria escolar del alumno, en el cual lo académico es una de sus componentes nada más? Bien, bueno, el concepto de asesoría está más referido a una actividad que puede ser coyuntural o puede ser a solicitud del alumno. Puede haber alguien que diga, bueno, necesitamos una asesoría para profundizar en aspectos de álgebra, porque tenemos problemas en álgebra, entonces requerimos una asesoría disciplinar y va a ser temporal y a solicitud del alumno. La diferencia con la tutoría es que tiene que estar intencionada, la tutoría está intencionada, está planteada como una actividad sistemática de acompañamiento y también está planteada como una actividad que es parte del perfil o del quehacer del profesor, una actividad complementaria del profesor. La tutoría estaría pensándose de acuerdo a la modalidad educativa con diferentes matices. ¿Sí? Podemos pensar que en el caso de una educación a distancia, pues realmente ahí la actividad de docencia es una docencia tutorial en esencia, ¿sí? Puede a la vez existir un tutor asignado a la par de que la actividad docente es una docencia tutorial, es una docencia que está trabajando sobre la base de la asesoría, del seguimiento del alumno, pero la diferencia está en que el contacto con el alumno pues no es presencial, y también en que la actividad del profesor de una modalidad a distancia está más pensada para generar en el alumno procesos de actividad autogestivas, procesos autogestivos, en donde el alumno va estableciendo una serie de actividades, va avanzando y solo cuando tiene la duda, bueno, acude al docente. En cambio, la tutoría, ya en su carácter de acompañamiento y sobre todo en el sistema presencial, pues es este proceso más individual de vínculo entre el profesor y el alumno que le va a ayudar a, pues a veces a reconocer hasta sus propios problemas de aprendizaje, porque en muchas ocasiones el alumno solo sabe que le está yendo mal, pero no sabe por qué, o que tiene problemas en la formación y no identifica cuáles son las causas. Ahí juega un papel muy importante el tutor. Y cuando la tutoría está apoyando un sistema o una modalidad no convencional, entonces la tutoría pues va a tener más relación quizás con proyecto de trabajo alterno o con la misma modalidad. Sí puede ser que el tutor para una modalidad a distancia esté más orientada al desarrollo de habilidades para la autogestión del aprendizaje, al desarrollo de manejo de los medios. Entonces sí hay variaciones entre las modalidades en los perfiles que puede tener el tutor. Eso ya depende mucho del proyecto
educativo del programa de que se trate, de cómo el programa está organizado y la manera como está pensada la práctica educativa para ese programa, las modalidades que utiliza, y a partir de esas modalidades se le estaría demandando a los tutores características distintas entre una modalidad y otra, de acuerdo a los objetivos que el programa educativo tiene. Perfectamente. Maestra, pues nada más nos restan 2 preguntas. La primera, ¿cómo debe organizarse un sistema de atención tutorial? Y la segunda, ¿cuál es el perfil que deben cubrir los responsables de cada una de las áreas de este sistema? Bien, retomando desde lo que hemos visto a partir de la primera telesesión, veríamos que inicialmente vamos a reconocer cómo se ubica el sistema de atención tutorial en el marco del modelo institucional con respecto a la misión y la visión institucionales, al plan de desarrollo institucional, a las estrategias y políticas principales que la institución se ha marcado. En ese marco se construye en inicio la misión del sistema de atención tutorial, su visión de largo plazo, su proyección a futuro. Se trabaja en la definición de sus políticas de trabajo, se diseñan sus estrategias, se establecen objetivos para el trabajo de atención tutorial, se construye un cronograma que sea articulado a las estrategias que se hayan definido, se identifican las características que va a tener este sistema de atención tutorial, si va a tener distintos tipos de tutoría, si va a tener distintas modalidades de atención tutorial, si va a contar con espacios para la atención a los alumnos, si va a establecer tiempos de atención, sean tiempos presenciales o sean tiempos virtuales. Entonces, esto es parte de lo que hay que ir generando como puntos a desarrollar en el sistema de atención tutorial. Luego, el reconocer la relación entre profesores, alumnos, o sea, de acuerdo a la cantidad de alumnos existente y la cantidad de profesores, tutores con los que contamos para atender, para dar atención, entonces requerimos establecer cuántos alumnos por cada profesor y con qué modalidad. Puede ser que si tenemos una gran cantidad de alumnos, tenemos pocos profesores, entonces podemos establecer como distintos niveles de atención tutorial, quizás en los primeros ciclos escolares, trabajar una tutoría más general, más informativa, a medida que el alumno avanza en su formación, generar una tutoría en pequeños grupos para ir estableciendo la liga con procesos de elección hacia orientaciones formativas. Y bueno, en la medida que avanza ya a etapas donde va a ir definiendo su proyecto de titulación, donde va a reconocer espacios para la práctica profesional, pues orientarse hacia una tutoría individualizada. Entonces podemos como instituciones organizarnos de acuerdo a nuestros propios requerimientos, como decía antes, en forma creativa, pero sí teniendo claro que lo que buscamos es que el alumno, desde que ingresa hasta que concluye, tenga este acompañamiento, porque luego a veces podemos plantearnos todo esto, pero ya en los hechos el alumno no recibe la atención tutorial, entonces tenemos que trabajar para que el alumno vaya recibiendo esta atención en forma idónea, ¿sí? Y bueno, por último, señalar los perfiles de funciones. Muchas veces esto está ligado a los estatutos académicos de la misma institución, entonces hay que buscar que el perfil y las funciones de la tutoría estén considerados dentro de la normativa institucional como parte de las funciones de la actividad académica, y que también en este perfil de la tutoría, bueno, aparte de que estamos definiendo una serie de competencias para el tutor, pues tenemos como instituciones que generar estrategias permanentes de formación y capacitación para la tutoría, porque precisamente al ser una actividad que está siendo innovadora en nuestras instituciones, no todos los profesores tienen las herramientas para desarrollarla. Algunos lo han venido haciendo de manera por vocación y de manera autónoma y casi que autodidacta a lo largo de su desempeño en la docencia. Son estos profesores a los que muchas veces los alumnos acuden y se corre la voz de que tal profesor te va a apoyar, búscale, coméntale, porque te va a orientar. Entonces,
tenemos que lograr que esto no sea solo un vocacionamiento del docente, sino que sea parte de una actividad institucional, organizada, sistemática, donde se te capacite para ello. Y en el caso del alumno, pues favorecer en ellos, también como parte del sistema de atención tutorial, el desarrollo de un perfil de estudiante en donde esté también capacitándose para mejorar sus hábitos de estudio, sus habilidades cognitivas. Podemos, desde el sistema de atención tutorial, desarrollar una serie de cursos en ese sentido para que el alumno también genere habilidades y herramientas para la autogestión de su aprendizaje. Perfectamente. Maestra, pues el tiempo nos está correteando. Ha llegado una pregunta desde la Universidad Autónoma de Campeche. Nos preguntan, ¿cómo cree que el tutor coadyuve con los alumnos en las nuevas fuentes educativas si no existe igualdad de efectos educativos en México y en el extranjero? Un saludo para Campeche. Realmente la propuesta de equidad en la educación, pues es un reto. Sabemos que en este momento tenemos acceso a mayor información, aprovechando el uso de las tecnologías, pero lograr condiciones de desarrollo para el estudiante de manera óptima, en forma homogénea, dijéramos en el país, pues es un reto. Y yo creo que es hacia lo que nos estaríamos acercando. Sabemos que también tenemos en contra nuestra una cultura educativa en la que el alumno ha sido un alumno pasivo a lo largo de su formación. Y bueno, otra cosa que tenemos en contra es que existe poco hábito de lectura en nuestra población. Entonces son dos elementos que están ahí, que son un reto y a los que tenemos que enfrentarnos. Creo que también algo en lo que tenemos que trabajar con los alumnos es en el desarrollo de habilidades lectoras, en el desarrollo de habilidades para la expresión oral y escrita, como parte de una formación de acompañamiento. Claro. A lo mejor no está formalmente en el plan de estudios estas materias, pero sí las podemos tener como cursos permanentes para que el alumno adquiera estas capacidades. Maestra, si me permite, tenemos un minuto, sí. Y la última cuestión era las conclusiones. Yo creo que con esta respuesta podríamos casi dar a modo de conclusiones o algo que quieras agregar en 40 segundos, por favor. Bueno, en cuanto a conclusión, pues la necesidad de que este trabajo realmente sea un trabajo construido colegiadamente y que esté vinculado con los planes de desarrollo de la institución, con el proyecto presupuestal para que se consideren todos los requerimientos en equipo, en espacios, en tiempos y igualmente en retroalimentación al docente, no solo en términos académicos, sino también económicos, para que pueda ser un sistema exitoso. Maestra, llegamos al final de nuestra telesesión. El tiempo es nuestro principal enemigo. Pues bien, no nos resta más que agradecer tu participación e invitarlos a la próxima sesión, donde ya damos inicio al módulo 6, que es registro, evaluación y seguimiento de la actividad tutorial. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, muchas gracias.
Es un verdadero placer encontrarme nuevamente con ustedes y decirles que a nombre de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos soy portador de un agradecimiento por sintonizarnos una vez más. Creo que es importante hacer el reconocimiento a la Dirección General de Planeación y Seguimiento de Programas, a la Dirección de Medios Audiovisuales e Informática Educativa y a la Dirección General de Televisión Educativa, que han unido esfuerzos para desarrollar justamente esta actividad. En esta ocasión es el proyecto EMAT, que nos une y que nos convoca. Es importante mencionarles a ustedes que el maestro Juan Carlos García Núñez, director de Planeación y Seguimiento de Programas, ha estado muy pendiente en el desarrollo de estas actividades relacionadas con EMAT en el ámbito de la telesecundaria. También es importante hacer mención que en particular hoy tendremos la presencia de la doctora Sonia Ursini Legovich, a quien agradecemos a ustedes que esté con nosotros, seguramente que ella va a compartir muchas de sus experiencias, y a la vez también hacer mención que se encuentra con nosotros la maestra Mónica Schulmeister Lagos, quien es subdirectora de matemáticas en la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos. Muchas gracias también, maestra, por estar con nosotros. Es también importante mencionarles a ustedes cuál sería el tema y la idea que desarrollaremos a lo largo de esta teleconferencia. Como ustedes bien lo saben, se han estado desarrollando diferentes actividades. Hemos podido sistematizar algunas de las experiencias que ha tenido el desarrollo de este trabajo de EMAT en diferentes instituciones educativas, y justamente el hacer este seguimiento, el ir revisando y observando cada una de las acciones en los diferentes ámbitos escolares nos han permitido organizar y sistematizar algunos detalles que creo que es importante revisar y corregir. Esto en la idea de fortalecer. Y como estoy hablando justamente de fortalecer, el propósito de esta sesión es fortalecer los contenidos del proyecto EMAT durante la segunda etapa experimental del modelo en apoyo a los maestros justamente de telesecundaria. Sabemos que han iniciado ustedes algunas actividades, que han sido observadas estas experiencias, y creo que vale la pena reflexionarlas. Antes de marcar estos, digamos, 3 temas básicos que se van a desarrollar a lo largo de esta sesión, creo que es importante reiterarles a ustedes que su comunicación y la interacción es importante. Por eso es necesario tener su voz, y para eso tenemos dispuesto el 01-800-0034-883. Son los números que tenemos ahora aquí en el estudio para que ustedes puedan hacer sus llamadas correspondientes. También tenemos los directos, unos teléfonos directos que son el 5704-8115 y el 5704-8116, solicitando las extensiones 28115 y 28116. A la vez es importante mencionarles que, bueno, tenemos la disposición, como ustedes observaron, de una dirección electrónica que es fitemat@set.gov.mx. Quiero entonces reiterarles que para nosotros es importante contar con sus preguntas, con sus puntos de vista, con sus comentarios, con sus sugerencias. Por eso estas referencias telefónicas. Les comentaba a ustedes que en estas últimas visitas que han hecho los especialistas a las aulas donde se desarrolla este programa EMAT, han identificado 3 temas básicos. Uno de ellos, a partir de estas observaciones, es justamente manejar las diferentes estrategias de solución a un problema con hoja electrónica de cálculo. Digamos que este tema ha sido o será tratado producto de esta investigación. Por otro lado, ustedes escucharán a nuestras especialistas justamente comentar qué puede hacer la computadora y qué puede hacer el estudiante, ¿no? Como distinguiendo bien cada una de estas situaciones. Y por otro lado, tendremos un razonamiento, un análisis en relación con el razonamiento con lápiz y papel
en esta relación con el razonamiento con una hoja electrónica de cálculo. Son dos situaciones un tanto distintas que nuestras especialistas iguales tratarán en ello. Entonces, abramos este espacio, dejemos estas imágenes y dejemos esta sesión en manos de nuestras especialistas y después regresamos con ustedes para hacer una conclusión. Gracias, nos da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy en esta teleconferencia. Vamos a trabajar algunas sugerencias didácticas. ¿Cómo está Sonia? Muy bien, gracias por invitarme. El día de hoy vamos a trabajar acerca de algunos temas que hemos observado, merecen un cierto trabajo para apoyarlos en la tarea que ustedes han comenzado desde hace más de un año. La idea es ir mejorando día a día, ir detectando aquellos puntos que merecen más atención y que hasta ahora, bueno, van surgiendo en la marcha. Entre los temas que vamos a trabajar el día de hoy se encuentran las estrategias, las formas de resolver un problema cuando el problema se resuelve con los conocimientos algebraicos que tienen los alumnos, utilizando lápiz y papel, versus resolver el problema directamente con la hoja electrónica de cálculo. El otro tema es con respecto a cómo funcionan las fórmulas. Cuando los niños crean sus fórmulas y luego empiezan a hacerlas correr para que generen números, ¿qué sucede con el funcionamiento de esas fórmulas, con la manera de verificar si las fórmulas funcionan o no? Y el otro tema es en relación a cómo un mismo problema puede resolverse por los estudiantes de un grupo de maneras diferentes, siempre utilizando la hoja electrónica de cálculo. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué te parece, Sonia, si abordamos esta cuestión de si es lo mismo pensar un problema con lápiz y papel, utilizando los conocimientos algebraicos que tienen, a abordar el problema directamente en la hoja electrónica de cálculo? ¿Cómo ves tú? Claro, es muy importante señalar este punto, porque justamente el medio en el cual trabajamos nos lleva a pensar y a razonar de una manera determinada. O sea, el medio no es neutro. Entonces, cuando trabajamos en lápiz y papel y queremos usar los conocimientos algebraicos para resolver el problema, procedemos de una manera y pensamos y razonamos de una manera. Cuando lo queremos resolver en otro medio, como es la hoja electrónica de cálculo, pues nuestra manera de razonar cambia, tiene que cambiar, porque el medio nos ofrece otra manera de acercarnos al problema. Entonces yo creo que estaría muy bien si podemos ver cómo podemos resolver un problema, tanto usando los conocimientos de álgebra, y después ver el mismo problema, pero resuelto con los recursos que nos ofrece la hoja electrónica de cálculo. Muy bien. Vamos a presentar al maestro Víctor García Montes, quien nos va a auxiliar en esta tarea de ir presentando los diferentes ejemplos. Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a uno de los ejemplos, a un problema en el cual se plantea la resolución con lápiz y papel en un principio y luego cómo se resuelve en la hoja electrónica de cálculo. El problema dice así: en el juego de básquetbol de esta semana, Elizabeth anotó 8 puntos menos que la semana pasada y obtuvo en total 36 puntos en los 2 juegos. ¿Cuántos puntos anotó esta semana? Si quieres, Sonia, podemos ir comentando. El resolverlo con lápiz y papel implica primero pensar, bueno, ¿qué es lo que me están preguntando del problema? Claro, identificar cuál es la incógnita del problema, ¿verdad? En este caso, lo que interesa saber es cuántos puntos anotó esta semana. Entonces, esta semana los niños lo representan con la incógnita, con X, y los puntos que anotó la semana anterior, la semana pasada, como anotó 8 puntos más, entonces lo representan como X más 8. Ahora bien, en total, entre las 2 semanas, juntaron 36 puntos. Acá lo que interesa saber es averiguar cuántos puntos anotó en cada semana. Entonces, lo que implica es plantear una ecuación, como la que se ve allí, X más 8 igual a 36,
que en este caso, bueno, está con paréntesis el x más 8, pero no es necesario porque no hay ninguna multiplicación ni división de por medio. Está solo los efectos de marcar, que uno representa la expresión de una semana y los puntos de la otra. Exacto. Claro. Y entonces una vez ya planteada la ecuación, pues procedemos a resolver esa ecuación. Pues tenemos que sumar las 2x, entonces obtenemos 2x más 8 igual a 36. Restamos el 8 de los dos lados de la ecuación, obtenemos entonces 2x igual a 28, dividimos ambos lados de la ecuación por 2 y obtenemos x igual a 14. De esta manera hemos resuelto el problema algebraicamente, hemos encontrado el valor de x, que era la incógnita que nosotros habíamos puesto, que habíamos escogido los puntos que anotó esta semana como x, entonces hemos encontrado la solución que esta semana anotó 14 puntos. Que verificando podríamos ver que x, que es 14 más 8, más, si sumamos estos dos valores, pues nos da justamente 36. Muy bien, entonces como ustedes ven, el problema se resuelve, o esta manera de resolver, mediante esta ecuación. Ahora bien, si nosotros vamos directamente al problema para resolverlo en la hoja electrónica de cálculo, ¿es necesario plantear una ecuación, Sonia? No, ahí cambia mucho la manera de acercarse al problema, porque ahí también, claro, tenemos que identificar cuál va a ser nuestra incógnita. Entonces podemos poner segunda semana, si podemos ver, Víctor, la tablita de la resolución de la hoja de cálculo, pues vemos ahí en los encabezados hemos puesto segunda semana, primera semana y el total. Entonces la segunda semana la llamamos X, es la que queremos conocer. La primera semana será x más 8, porque así nos lo dice el problema, es el planteamiento del problema, y el total será x más 8. Ahora bien, vamos a darle valores a la x, es lo que por lo general se hace cuando resolvemos con hoja de cálculo. Entonces le asignamos a x el valor 1, a la columna B donde está x más 8, pues ahí es el valor que tenemos en A3, que sería el 1, más el 8, y el total sería el valor que está en A3 más el valor que está en B3, y ahí obtenemos el total. Entonces vemos en el primer renglón, por ejemplo, si en la primera semana anoté un punto, digo en la segunda semana, perdón, anoté un punto, en la primera habré notado 9, ya que fueron 8 más, y en total obtuve 10. Si ahora introducimos las fórmulas en A4 y en B4 o en B3, tenemos A3 más 1 para generar la columna correspondiente a la segunda semana, tenemos A3 más 8 para generar la columna de la primera semana, y en la columna C anotamos la suma, lo que queremos, que sería el resultado de sumar los puntos, que es A3 más B3. Arrastramos cada una de las columnas, y en la columna C podemos ver en qué momento obtenemos como total 36. Y ahí vemos que en A16 obtenemos un 14, en B16 tenemos un 22. Esto que nos dice que, bueno, para acumular los 36 puntos, tuve que haber hecho en la segunda semana 14 y en la primera 22 puntos. Y de ahí saco la respuesta, que es la solución al problema, que es esta semana anoté 14 puntos. Muy bien, como se puede ver, la forma de llegar a la solución del problema es diferente, ¿sí? Esto implica maneras diferentes.